Hoy día la palabra de Dios llevará por título Estructurando la resurrección. El texto lo voy a hallar en Lucas capítulo 24. Le daré lectura a los versos del 1 al 12. En Lucas 24. Dice la palabra de Dios, comenzando en el verso primero de Lucas 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Los apóstoles no creyeron. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El enfoque pueden notar que es un poco distinto a lo que se acostumbra en un domingo de resurrección. Estén pendientes por un momento mientras les doy una idea introductiva. Para los cristianos conocedores de los evangelios, los 4 evangelios, se vuelve enredado interpretar la resurrección de Jesús en esos 4 relatos, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿Por qué? Porque cada uno habla de lo mismo, pero no todos se percatan de la totalidad. Algunos ven un detalle, otros ven otro en particular, y para poder tener una idea clara hay que combinar los cuatro para entender un solo suceso. Y lo más confuso es que ninguno de los cuatro nos da el orden de los sucesos. Cuatro y ninguno da el orden. Y es del orden que yo les quiero hablar. Porque hoy quiero estructurar la resurrección para ustedes. Cuando escuchamos a cada uno dar su relato según la recordatoria de ellos, sobresaltan los puntos que ellos hallaron más llamativos, pero no todos a veces dan todos los detalles. Mira qué curiosidad. Y también se nota la perspectiva individual de los puntos de vista mayores que había en aquellos días. Número uno, la perspectiva de los judíos, cómo los judíos veían la situación. Por otro lado, los gentiles, que también tenían una noción de lo que ellos estaban percibiendo. A eso añádale los griegos, ya que el idioma que todo el mundo hablaba, como el inglés es el idioma que se habla hoy día mayormente en el mundo, en aquellos tiempos, aún en Jerusalén, era el griego y también la perspectiva de los romanos. Cuatro mentalidades distintas tratando de entender algo que no hay forma de entenderlo, porque jamás había sucedido algo semejante. Y verdaderamente tenemos que llegar a la conclusión de que no hay un logro total, porque hablamos de cuatro personajes distintos viendo la misma cosa o etapas de la misma cosa y tratando de llegar a una mentalidad que sumariza todo lo que aconteció en aquel día, que jamás en la historia humana se va a volver a repetir. Tengo que comenzar por Mateo, porque Mateo es el primero de los evangelios, y ver qué es lo que veía Mateo. Un judío, cobrador de impuestos, un hombre que tenía un concepto claro de lo que era mantener libros ordenados y que tenía como insistencia, curiosamente, la aparición de Jesús en Galilea. Lo estaba presentando o comenzando por una etapa ajena a lo que él está acostumbrado. Como judío, lo lógico hubiera sido que Mateo hablase no de Galilea, sino de Judea. Pero habla y enfoca a Jesús de Galilea, resucitado, siendo judío, ganándose la enemistad de todos los que decían que eso era mentira, y lo dicen hasta el día de hoy, que eso es mentira, que Jesucristo resucitó. Y hay que darle peso a sus palabras. Después viene Marcos, pero voy a dejar a Marcos tranquilo por un momento e ir a Lucas, porque Lucas era doctor, era médico. Esto de morir y resucitar le llamaba mucho la atención a Lucas. Pero distinto a los otros tres evangelios, Lucas no estaba presente dentro de los apóstoles, porque más bien Lucas era el doctor personal del apóstol Pablo, compañero en sus viajes misioneros y a la misma vez el doctor que lo atendía.
estando sumamente interesado en todo lo que tenía que ver con Jesús, pero no podía decir que él lo había visto en persona, sino que él recolecta la información y le da cierta matiz para poder tener validez y ser considerado como uno de los 4 evangelios. Juan, que era el más joven de todos, habiendo comenzado su apostolado a los 17 años, miren qué juventud vemos enfrascada en una misión tan importante, describe ambas apariciones, la de Galilea y la de Judea. Quiere decir que Juan sabe que son 2 eventos distintos y nota la importancia, la relevancia de ambas apariciones. Muchos de ustedes que hoy día por el internet están viendo esto, pues se van a beneficiar, porque verdaderamente un enfoque ordenado como les estaré dando, yo creo que es muy difícil que lo estén escuchando en un domingo de resurrección. Juan, cuando describe ambas apariciones, la de Galilea y la de Judea, hace y nota ciertas curiosidades, porque Juan también es el que tiene el más detallado relato de la escena pesquera de Genesaret. Quiere decir que cuando se habla de la etapa de Genesaret y la pesca, hay que consultar a Juan. Los otros te van a dejar probablemente en el aire. Siendo los más íntimos apóstoles el círculo de los presentes en esta etapa de la vida de Jesús. Lucas escoge su relato más particular en la gran vía a Emaús, que en sí es el final de la historia, a las afueras de Jerusalén, cuando ya todo el mundo se está marchando o acostando o recogiendo en sus casas, ya que Emaús estaba a una distancia comparativa a lo que hoy día serían 6 millas de Jerusalén. Quiero decir, póngase a imaginar que en aquellos tiempos no había carro, que la cosa era caminando. 6 millas para salirse de la ciudad no es cualquier juego. Ok, ya esta gente estaban cansada, pero lo que le llama la atención a Lucas son los 2 discípulos poco conocidos, que son los actores en la escena que él menciona. Más bien digo históricamente desconocidos, porque ellos formaban parte de los interesados en esto de la resurrección. Y lo único que menciona Lucas es el nombre en contracción de uno de ellos, que es Cleofas. Pero Cleofas no es un nombre judío, es un nombre griego, que es una contracción de Cleopatros. Cleopatros era un nombre común para los judíos de Alejandría en Egipto, dando a entender que este hombre o nació en Egipto siendo judío, o los padres que eran de Alejandría le pusieron Cleofas, ya que iba a sonar mejor que Cleopatros y que iba a ser una forma corta de mencionarlo.
Por eso digo que armonizar los sucesos de aquellos eventos no es nada fácil, pero lo intentaré para ustedes, porque me parece que es sumamente importante. Y para honrar y no perder los momentos más sobresalientes de Jesucristo siendo resucitado, todo esto siendo desenvuelto entre los cristianos conocidos como los apóstoles y los discípulos más allegados a Jesús, de los cuales algunos sí son bien conocidos. Por ejemplo, cuando hablo de intentar cronológicamente ver los sucesos de ese día, tengo que comenzar el primer día de la semana, que es domingo, a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque mira lo que dice la Escritura. Algo muy importante. Mateo, que es a quien primero quiero recalcar, dice lo siguiente en el capítulo 28 y verso 1. Dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. Pero Mateo no menciona a Salomé, ¿ok? Ni a las otras mujeres. Quiere decir que es lo que se percata de María Magdalena y de la otra María, pero no nos dice quién es la otra María. A ver el sepulcro. Lo que sucede es que en el día anterior habían las mujeres decidido que había que embalsamar a Jesús y que había que comprar una serie de especies aromáticas y que iba a ser una tarea de las mujeres hacer todo esto y cómo lo iban a hacer y cuántas especies iban a comprar. Quiere decir que había un enredo andando con eso y parece que había un problemita, que la primer compra que hicieron no era suficiente para poderlo embalsamar y hubo que volver a comprar más especies para poder estar preparada para ese domingo. Pero mira lo que nos dice Mateo, que no lo dice ninguno de los otros evangelistas. Dice en el verso 2 que hubo un gran terremoto. Que hubo un gran terremoto. Tú te imaginas que Jesucristo muere y de pronto, cuando están supuestos a resolver todos los pendientes, de pronto hay un super terremoto, porque lo llamaron así, no un terremoto cualquiera que se sacudió, no, un gran terremoto. Y dan el porqué, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. Ahora usted me dice, ¿de qué tamaño era la piedra? La piedra era del tamaño de todo este altar acá. Póngate a pensar, una piedra de este grueso, de granito, ¿ok? Redonda por completo, cuánto pesaban y cuánta gente se iban a necesitar para mover esa piedra, porque ya Jesús había sido enterrado. De paso, Jesús fue y se desenvolvió entre los pobres, pero la Biblia dice que fue enterrado entre los ricos, porque fue José de Arimatea que donó el sepulcro donde Jesús fue enterrado. Quiere decir que aquí nos damos cuenta que cuando hay una necesidad grande en tu vida, muchas veces no puedes depender del dinero que tú tienes, porque a lo mejor la solución no puede ser alcanzada. Dios siempre tiene la solución, que aunque Jesús vivió entre los pobres, fue enterrado entre los ricos.
porque José de Arimatea determinó que para Jesús lo mejor, no importa cuál sea el costo. Pero lo curioso no es que donó José de Arimatea el sepulcro, es cuán poderoso tenía que ser el ángel para poder mover solito la piedra. Y dice, y se sentó sobre ella. No solo mueve una piedra, la piedra debe ser como de una altura semejante, y después que la mueva, el ángel se trepa y se sienta sobre la piedra. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Roma había mandado que un grupo de soldados romanos, bajo juramento de pérdida de vida, que si alguien se atrevía a ir al sepulcro, a mover la piedra y a sacar el cuerpo para esconderlo y falsificar una resurrección, que los soldados tenían que matarlo. Y lo único que vemos aquí, no vemos ninguna mención de soldado, de pronto, pero lo que vemos es un ángel que mueve la piedra, se sienta arriba de la piedra, y me imagino que está, ¿entiendes?, golpeando a lo mejor con los cancañares la piedra, ahí sentado, esperando a ver quién viene a decirle algo, porque Roma no le había dado autoridad a nadie de que movieran esa piedra. Y dijo que su aspecto era como un relámpago. Yo no sé de dónde sacan esa idea, pero ustedes que saben lo que es un relámpago, se pueden imaginar que estamos hablando de un flash de luz muy fuerte, que es con lo único que pudiéramos comparar, y es como es comparado y descrito este ángel. Y dice que su vestido era blanco como la nieve. Ellos no estaban acostumbrados a ver una vestimenta tan reluciente como la que tenía el ángel. Y dice la Biblia, y de miedo de él, los guardas, los soldados, temblaron y se quedaron como muertos. Quiere decir que el ángel viene a hacer lo que él tiene que hacer, mandado por el Padre que está en los cielos, hace lo que hace, pero ese aspecto de relámpago y de rapidez y de luz brillante ciega a los soldados. Dice que temblaron. Estamos hablando de un escuadrón de soldados. Temblaron y se quedaron como muertos. Se desmayó todo el mundo. Y el ángel está ahí en control, como diciendo, yo soy el que controlo esto aquí ahora. No, pero que ya Roma dijo que los soldados son los que van a cuidar. El Padre me mandó a mí para que yo cuide aquí de esto. Y estos que estamos ahora aquí en el piso durmiendo, que tenían por mandato que si uno se quedaba dormido, uno nada más, había que matarlo, porque no estaba cumpliendo con el requisito. Eso sucede a las 5 de la mañana en Mateo. Pero ¿qué ocurre? Que en Marcos, ya no en Mateo, en Marcos 16, en el verso 2, mira lo que dice Marcos, que no dijo Mateo. Hay otro grupo de mujeres que llegan cuando el sol ya salió. Lo otro sucede a las 5 y ya a las 5:30 el sol sale. Y llega otro grupo de mujeres a reforzar el embalmamiento de Jesús con más especies, porque había escaseado un poco.
Pero decían entre sí estas mujeres: ¿quién, una interrogación, nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque mientras caminaba el grupo de mujeres, dijeron: pero ven acá, ¿y quién va a mover la piedra? Porque entre todas nosotros no podemos comer esa piedra. Muchas veces el ser humano quiere tener todas las respuestas a todo, y a Dios no le da la gana de revelarle a la gente lo que Él reserva bajo su propia autoridad. Ellas no sabían que el ángel había removido la piedra y los soldados romanos estaban en el piso como muertos, tendidos, y el ángel ahí en control de la situación. Pero cuando miraron, dice Marcos, Mateo no lo dice, vieron removida la puerta, que era muy grande. Lo que llama la atención de Marcos es cuán grande es esa piedra. Y el lío es: ¿y cómo lío vamos a mover esa piedra? Porque esa no la puede mover ni un grupo de mujeres, ni un grupo pequeño de personas. Son gente especializada en eso. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Fíjate que Mateo dice que era un ángel. El grupo de Marcos dice que vieron a un joven sentado al lado derecho. Claro, esa puerta, sentado en el lado derecho. Al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Lo que le llama la atención es el ropaje y hasta dónde se extiende ese vestaje. Un poco fuera de orden. No es muy común que la gente se vistan así. Y dice: y se espantaron. Y la pregunta es: ¿cómo fue que se puede describir a este joven que espanta a hombres que ya han visto muchos jóvenes? Este joven era un poco distinto. Había algo que lo hacía él distinto. No dice que era un ángel, pero ya usted y yo sabemos que es un ángel el que estaba anteriormente sentado arriba de la piedra, que probablemente, como todos los soldados se quedaron como muertos, pues entró y ahora estaba ahí esperando a ver qué es lo que sucedía después, porque ya había pasado media hora. Quiere decir que hasta los ángeles se cansan de estar en una posición particular por más de media hora. Eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Ahora, mas él dijo, el joven: no os asustéis. Él se da cuenta que la gente está asustada. Buscáis a Jesús Nazareno. Mira cómo le llama. Están buscando a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Empieza a describir la escena. Miren, aquí mismo fue donde lo pusieron. Miren, fíjense ustedes, capten lo que les estoy diciendo. Pero decid a sus discípulos, todos estos discípulos estaban asustados que les iban a cortar la cabeza a todos. ¿Ok? Porque la orden era no solo de matar a Jesús, agárrenlo a todos y acaben con ellos. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Él se les ha adelantado. La Biblia no nos dice cómo, porque no fue que paró un limusín ahí en el sepulcro y se lo llevó para allá, pero sabemos que las capacidades angelicales de transportación
tenían que ser superiores a lo que existía en aquel tiempo, porque el ángel vino como un relámpago y Jesús está muerto, ahora está vivo. El ángel único dijo: se adelanta, pero no dijo cómo se adelantaba. Yo estoy seguro que a Jesús no lo dejaron ir solo caminando o montado en el mismo burrito que había entrado a Jerusalén. Ok, ya todo había cambiado y eso incluye la transportación. Tenía que ser algo totalmente distinto. Mirar el lugar donde le pusieron. Díganle a los discípulos, a Pedro: va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Acuérdense que Mateo dice, y nada más habla de Galilea, pero Galilea no fue el primer suceso. Como os dijo, el ángel no está diciendo digo yo, no, es que esto ya él se lo dijo a ustedes anteriormente. Ellos nada más están repitiendo, como si los ángeles, que son invisibles, hubieran estado invisiblemente presentes en toda la trayectoria de Jesús, pero solamente ahora se están manifestando a los mortales. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Mira, el espanto que le cayó arriba a estas mujeres, dice que huyendo, salieron corriendo de allí, porque le había tomado temblor y espanto. Estas mujeres no sabían qué hacer con esta información. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La gente no sabe lo que es que Dios les dé un buen susto. Dios sabe darle buen susto a la gente. Y estas mujeres definitivamente están espantadas, asustadas, abrumadas, desesperadas, porque ellas no saben lo que está sucediendo. Pero esto es las 5:30. Yo los quiero llevar ahora a las 6 de la mañana. Otro grupo, el cual se menciona a otra mujer, Juana. Juana era una mujer poderosa, súper rica, esposa de una persona muy prominente en Jerusalén. Juana tenía acceso a mucho poder y a mucha información que las otras no tenían. Dice que llegan un poco después, temprano de mañana. Parece que ya el sol salió, ¿ok? Y llegan. Parece que Juana fue la que dio el dinero para comprar las otras especies que faltaban para poder solucionar el problema. Esto lo dice Lucas, otro. ¿Entiendes? Te empieza a dar detalles. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lo que venían a buscar es el cuerpo del muerto, porque hay que embalsamarlo. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, separaron, mira esta otra expresión, el ángel sentado arriba de la piedra, el ángel sentado a la mano derecha según el hombro. Ahora, he aquí, separaron junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Quiere decir que las vestimentas brillaban. Es un blanco, pero que brilla. ¿Ok? Dos. Ya no hablan de uno, ya hablan de dos. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué? Fíjate la pregunta que hacen los ángeles. Qué curioso que ellos hagan esta pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos el que vive? Y hoy día yo hago la misma pregunta. Hoy es domingo de resurrección. Todo el mundo se cree que Jesús se murió y se acabó ya y ya no hay nada que hacer. No. El
el Señorito está vivo. Y no solo está vivo, sino que dice que va a juzgar a los vivos y a los muertos. La gente no sabe en esa. La gente se cree que se acabó y ya no hay. No. A cada uno, de uno a uno, los va a llamar y decir, bueno, ¿y tú qué hiciste con tu vida? Y cuando empieza a decirle 4 mentiras, Jesús dice, no, espérate, si yo tengo la película desde el día que tú naciste, por favor pongan el proyector. Estoy hablando del cielo. La gente dice, ¿cómo? ¿Y qué tú te crees que si el hombre aquí en la tierra, si inventó un proyector, que allá arriba no hay proyector? Y ahí pintan de pronto el historial completo de la vida tuya. Es más, que la Biblia nos da una indicación de que todo esto está registrado en piedras. Si me permites a mí, yo diría en cristales. Todo, hoy día la capacidad de almacenaje de información que hay a través de piedras, yo digo y uso el término cristales, es tan grande que aún las historias de Superman, que lo inventó un judío, hablando propiamente del Mesías, porque el Mesías es de quien sacaron, inventaron el personaje de Superman. Entiende que su padre tenía en el norte unas cuevas de cristales y en todos estos cristales estaban registrados. Si el hombre quiere saber eso, ¿cuánto nomás tú crees que Dios tiene capacidades de almacenaje que trascienden todo lo que los humanos se creen? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y hoy día, si los vivos supiesen que Él no murió, pero resucitó, y que un día los llamaría a cuenta, cuán diferente sería el comportamiento de los seres humanos. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Mira la repetición de esto. Acuérdense. Quiere decir que lo sabían. Lo único que se les había olvidado, cuando aún estaba en Galilea, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite el tercer día. Relato, martillado bien. Va a ser entregado en manos de hombres pecadores. Lo van a matar, lo van a crucificar, lo van a enterrar y a los 3 días se va a levantar de entre los muertos. Mire, si hay una historia que no hay nadie en el mundo que no sepa, es esta. ¿Tú sabes por qué? Porque esto nunca había sucedido. Esta es la primera y última vez. ¿Dónde está Buda? Muertecito, frío. ¿Ok? Hoy lo que queda ahí son restos de esqueleto, pero en el caso de Jesús no es ese. La única diferencia es que Jesús hace 2000 años que ha dicho que no a la comida y a la bebida, esperando reunirse contigo y conmigo, con todos los que creen en Él, para un día celebrar un gran banquete. Después de 2000 años, en el cual dice, ok, aquí está toda mi gente ya. Bueno, por ahora vamos a celebrar la gran fiesta del Cordero. Entonces, se acordaron de sus palabras. Mira, eso mete un poco de miedo. Porque si nosotros nos vamos a acordar un día de sus palabras y nos van a restregar las palabras, ¿ok?, en la cabeza, ¿ok?, en la frente, va a decir, ¿no te acuerdas que tú sabías muy bien cómo es esta cosa? Oye, eso verdaderamente que mira, eso para que las piernas empiecen a temblarnos ahora mismo. Ahora mira, voy a citarles versos 9 al 11, dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, pero no eran 12, sí, pero escogieron a 12, pero todo el tiempo Jesús sabía que uno de los 12 estaba allí colado.
¿entiendes? Que lo iba a traicionar. Y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. Él es el único que nos dice quién era la otra María, la madre de Jacob. Qué curiosidad, que tú eres la madre de Jacob. Y yo no sabía que Jacob y su madre iban a estar aquí en el día de hoy. ¿Será, Armando, que estas palabras pueden tocar a alguna madre por aquí en el día de hoy? Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Este mismo segundo grupo de mujeres van para allá a hablar con los apóstoles, y como es María Magdalena la cual les da el mensaje a los apóstoles, quiere decir que a María, una mujer, la pusieron por encima de los apóstoles, que como leímos en el texto primero, que no creían. Ni querían creer en María Magdalena, porque dijo, ¿y esta mujer quién se cree? Se cree que es más importante que nosotros. Si hubiera sido verdaderamente Jesús, hubiera venido a hablar con nosotros. Este es el problema de los seres humanos, que ellos siempre quieren arreglar el escenario a Dios, de cómo Dios es el que tiene que hacer las cosas. Y Dios tiene la tendencia de mirar todo al revés. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no las creían. Armando, quiero que sepan que hay personas que te conocen a ti y a mí, que van a decir, uy, si todo lo que dicen, uy, eso no son todas unas locuras, ¿entiendes? Y no las creían. Hoy día mucha gente no quiere creer lo que yo estoy diciendo. Pero quiero que sepan que un día les van a temblar las piernas cuando vean las cosas que Jesús hace. Pero levantándose Pedro, mira, acuérdate que Pedro estaba entre los que no creía, el apóstol Pedro no creía, pero levantándose, ya no sabía que se le estaba loco, corrió al sepulcro. Y la pregunta es, ¿por qué hay que correr al sepulcro? Porque mira, él no lo creía. Él lo que estaba pensando es, yo lo tengo que ver por mí mismo. Yo voy para allá, para el sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos, reconoció la ropa de muerto que tenía Jesús puesta, que estaban solas, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. No dice que Pedro vio al ángel, no dice que vio a Jesús, no dice nada de eso. Lo que les quedaba es lo que decía María Magdalena y las otras mujeres. Y quienes corrieron con el mensaje, allí no había hombres, porque los hombres, ninguno creía. El programa lo había puesto Dios en las manos de mujeres, y el que quisiera creerlo, que lo crean, y el que no quiere creerlo, bueno, allá ellos como eran así. Pedro no lo creía, pero salió del sepulcro, había algo allí en el sepulcro que lo hizo pensar. Vamos a llegar a las 6:30 de la mañana, ¿okay? Ahora estamos a las 6:30 de la mañana. Ahí es cuando llega la visita de Pedro y Juan. El único que menciona que Pedro fue con Juan es Juan, que era jovencito, porque como era jovencito él quería decir, yo estaba allí también. Ellos tuvieron la visión de dos ángeles, la cual se le manifiesta a María Magdalena. Juan lo registra. Y a esa hora, el grupo de mujeres les avisan a los apóstoles, según Lucas, lo que está pasando, 6:30. Ya a las 7 de la mañana, el Señor se les revela a María Magdalena en Juan capítulo 20. Coincide con el grupo de las mujeres. Según Mateo,
que dice que Jesús iba rumbo a Galilea. Oye, de Galilea a Jerusalén es una larga distancia. Yo no sé cómo hicieron los ángeles para llevarlo para allá, pero yo estoy seguro, Armando, que le dieron un rayo. ¿Entiendes? Algo sucedió ahí muy especial. Brinca todo a las horas de las 4 a las 6 de la tarde. De la mañana todo brinca de pronto a las 4. A las 4 es cuando se le aparece a Pedro. Quiere decir, esto cambia todo. Dice que hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, el primero de los apóstoles, que de pronto dice: se me apareció, fue Pedro. Esto verdaderamente pone a Pedro a pensar, porque él fue allá al sepulcro y él no vio a Jesús. Él lo único que vio la ropa de muerto, y a Jesús no tiene ropa de muerto puesto. ¿Ok? Lo más seguro es que los ángeles dijeron: Señor, mira, no conviene que te vean desnudo, porque ahí está la ropa de muerto, ponte una ropita blanca o bonita como la de nosotros, y ya lo habían revestido y de todo, porque los ángeles están ahí para dar la mano. Ninguno de nosotros, Armando, estamos para no hacer nada. Todos tenemos que hacer algo. ¿Ok? En alguna forma están pendientes los ángeles para controlar la atmósfera. Pero llega el periodo ese entre 4 a 6, que era complicado, en el cual muchas cosas transcurren, pero los días en aquellos tiempos eran cansones, porque no había fácil transportación ni mucha movilidad. Y lo que sí nos damos cuenta es que lo último que sucede es el camino de Emaús, cuando todo se va a terminar, lo cual sucede a las 8 de la noche. Quiere decir, entre 4 y 6, Pedro sale del sepulcro, regresa para atrás, ve las 11, están las mujeres dándole la descarga a los apóstoles. Los apóstoles no creen, pero ya saben que Pedro fue para allá, y Pedro regresa, y de pronto Jesús se le aparece a él y a los 11. Y ahí suceden unas cuantas cosas de mucha curiosidad. El tiempo lo voy a tener que apretar. ¿Qué es lo que sucede al final del día? A las 8 de la noche. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, 2 discípulos, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Visualicen esto: una carretera principal saliendo de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús, 6 millas a caminar. Estamos hablando de por lo menos una buena 72 cuadras. ¿Ok? A caminar. Si tuvieran un burrito, bueno, no lo menciona el relato, pero que todo eso no es fácil la cosa. Están caminando los dos, el Cleopatros, que se llama Cleofas, y otro que parece que era un judío griego también, con una mentalidad distinta a lo de Jerusalén, porque estos eran judíos griegos, pero estaban allí para saber lo que estaba pasando con Jesús, y ya tienen una idea bien clara de todo lo que pasó en Jerusalén. Y de pronto viene un personaje atrás de ellos que se le acerca y le dice: paz a vosotros. Pero ellos no le ponen mucha atención. Pero de pronto dice que se miran y están espantados y atemorizados. Pensaban que veían un espíritu. Cuando miran para atrás, que le dijo: paz a nosotros, miran para atrás, no lo reconocieron como un ser humano. Había algo de distinto. No lo reconocieron como a Jesús.
pero pensaban que estaban viendo un espíritu. Mira, si se parece, pero no es él. Y se parece. ¿Cuál de los dos es? Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Se miran y le dicen, y digo yo, mientras tanto, casi seguro, los dos grupos de mujeres habían hablado el sábado de cómo iban a ungir el cuerpo, qué iban a hacer, y son las mujeres principales actoras en todo este evento, cuando los apóstoles no creyeron, y solo Jesús después confirma a las mujeres que lo que las mujeres decían es verdad, pero no dejan sino dudas en las personas. No solo se apareció a solitarios, pero a compañías de hermanos y hermanas. Porque cuando habla con los de Emaús le dicen, pero tú eres el único extranjero en todo Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido. Y le empiezan a dar todo el relato de la resurrección. Y todo este tiempo están hablando con el extraño, que creen que es un espíritu, no saben, dice, es un espíritu, pero no lo reconocen por la fachada de Jesús. Y están discutiendo hasta cuando llegan de pronto a la casa y se dan cuenta que es el Señor mismo que ha estado caminando con ellos. Mira, están en shock. La cuestión es que Dios nos deja como testimonio que le habló y se le manifestó a dos personas, que se le manifestó a tres mujeres, que se le manifestó a un grupo de 11, que hubo otro grupo de mujeres que vinieron, y finalmente 500 personas juntos que lo vieron abiertamente en diferentes localidades. Lo vieron en Judea, lo vieron en Galilea, lo vieron dentro de casa, lo vieron al aire libre. No hay duda de que el hombre llamado Jesús ha resucitado, como él dijo que iba a resucitar. Y por último, a dos descendientes de Egipto. Quiere decir que ya la noticia era internacional. Caminando entre las 5 y las 6 de la tarde a Emaús, siendo su última aparición de noche, para de pronto ser recibido delante de 500 personas que lo vieron simultáneamente, siendo recibido en el aire, subiendo al cielo y quedándose perplejo. Y los dos ángeles que habían estado en el sepulcro le dijo: ¿por qué están levantando los ojos al cielo? Este mismo Jesús que han visto ustedes ser recibido al cielo, de esa misma forma volverá. Quiere decir que la gente que no quiera creerlo, que no lo crean. Pero si los ángeles dijeron, este mismo Jesús va a volver, pues ya no lo están diciendo los hombres, lo están diciendo los ángeles que vinieron del cielo, de que Jesús va a volver otra vez. Hoy les hablo de la resurrección y hoy le he reestructurado la resurrección para que lo vean en sus máximos detalles.